Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, dándole la más cordial bienvenida a estas sagradas enseñanzas, el conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia, a través de esta emisora Galaxia Estéreo 103.7 FM y también a través de nuestro canal de YouTube, Sabiduría Gnóstica, un programa más del Centro Gnóstico Anael. Hoy hablaremos en este espacio del centro motor. Bueno, posiblemente primera vez que escucha estos audios, dirás qué será eso. De antemano te invitamos a que todos estos audios, ya te lo dije, están en nuestro canal como podcast en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes llevar la secuencia y podríamos comprender un poco más a la luz de la gnosis, lo que es realmente la anatomía oculta de cada uno de nosotros. Y como decimos, no tenemos solamente un cuerpo físico, también disponemos de un cuerpo vital, incluso disponemos de un cuerpo astral, disponemos de un cuerpo mental. Y fíjate que eso a veces pasa desapercibido para cada uno de nosotros. Posiblemente hay personas que en el peor de los casos no les interesas, pero sí, también hay personas que en lo más probable siempre llevan esa inquietud interna, llevan esa inquietud que nos permite indagar hacia la búsqueda de algo nuevo, hacia la búsqueda de algo distinto, hacia esa búsqueda que nos permita realmente encontrar una respuesta y que también nos permita como que llenar ese vacío interior que cargamos muchos seres humanos y a pesar de las comodidades, a pesar de la solvencia económica, a pesar del núcleo familiar que tenemos, pero sentimos que nos falta algo, y es esa sabiduría, mis estimados amigos. Por eso, por eso Jeremías 33:1 lo dice: clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas. Pues Jehová Dios, o Dios, como tú lo quieras entender, es el dador de esa sabiduría. Pero para ello tenemos que empezar por conocernos. Para ello tenemos que empezar por conocer nuestras formas equivocadas de pensar, de sentir, de actuar. Para ello tenemos que empezar a ir dando un cambio en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestras reacciones, porque sinceramente, mis queridos amigos, sinceramente a la luz de esta sabiduría, tenemos que aprender, o podría decirlo, debemos tratar de que la vida, la vida de cada uno de nosotros no continúe desenvolviéndose en una forma mecánica. Fíjense que diariamente a cada momento repetimos sucesos, escenas, hablamos lo mismo, reaccionamos de la misma forma y por eso es que somos seres mecánicos, por eso es que somos seres inconscientes y en el peor de los casos vivimos cometiendo errores, vivimos cometiendo errores. Por eso, si queremos conocernos a sí mismos y cambiar internamente, tenemos que empezar por observar nuestras reacciones mecánicas y sobre todo esos pequeños detalles de la vida cotidiana, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo estamos actuando. Dentro de ese conocimiento de sí mismo, vale la pena también conocer nuestra máquina humana, que como lo dije en el audio anterior, es desconocida casi que un gran porcentaje. La ciencia se limita con sus aparatos
no sabe más allá de la parte vital, de la parte astral, de la parte mental, solamente estudia un poco la parte física. Basado en eso tenemos un problema, una enfermedad, nos dan una cantidad de paliativos, de medicamentos, etcétera, etcétera, y seguimos con la misma decadencia, seguimos con el mismo problema. Si hondáramos un poco en nuestra parte vital, si hondáramos en ella, vamos a comprender a la luz de la gnosis que estamos dotados de esos 5 centros de energía, de esos 5 cilindros de la máquina humana, y vamos a comprender de que esos centros están dotados de una serie de átomos vitales, así como hablamos del centro intelectual en el audio anterior, así también el centro motor, situado a la altura de la parte superior de la columna vertebral. Sí, ahí, más abajito del cuello, de ahí se desprende ya la columna vertebral. Entonces ahí abajito, pero en la parte vital, pues tiene situado un centro de energía, por decir así. Se le da el calificativo del centro motor. ¿Por qué? Porque es que tiene que ver precisamente, ese es el que tiene que ver con todo, pero con todos los movimientos. Con todos los movimientos, pero que nuestro organismo es manejado por nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Sí? La ira, el orgullo, los celos, la codicia, la envidia, la pereza, la gula, la lujuria, todo eso, esos defectos, mis queridos amigos, y otros más, ellos son los que controlan, podríamos decirlo, la máquina humana, y hasta tal punto que nos van llevando a usar en una forma inconsciente, y podríamos decirlo muchas veces equivocada, a estos centros de energía, y llevándolo precisamente hacia el desgaste de cada uno de estos centros y generando por naturaleza una serie de desequilibrios que se ve afectada nuestra salud, y hasta tal punto que incluso perdemos o se acaba la existencia, así como lo escuchas, se acaba la existencia. Por eso la necesidad, a través de estas orientaciones, de que tú o ustedes que sacan parte de su tiempo para escuchar estos audios, aprendas a controlar y a manejar en una forma sabia y edificante dichos centros de energía, para que de esta forma realmente puedas tener más vitalidad, más salud, y más que todo vayan siendo manejados por una conciencia. Por eso, mis amigos, el conocimiento de sí mismo es viable en el curso de nuestra vida. El conocimiento de sí mismo es viable para realmente, como nos los dijeron los griegos, para conocernos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Lamentablemente, mis amigos, existe un desequilibrio, ya te lo dije, en nuestros 5 centros. Es que el problema es que abusamos. O sea, ese es uno de los problemas graves de nosotros. Abusamos, o sea, abusamos de ellos, y como consecuencia, ya te lo dije, vamos debilitándonos, vamos debilitando el organismo, y ahí vienen una cantidad de problemas, viene la pérdida de energía, anhelos para continuar en el camino incluso de la revolución de la conciencia. Por eso la necesidad de mejorar la calidad de vida. Entonces, centrándonos en este centro motor,
fíjate, como te lo decía, tiene que ver con los movimientos, con todos los movimientos, y por culpa de nuestros defectos de tipo psicológico, es utilizado en una forma negativa. Por ejemplo, nos centramos un poco en los deportistas. De antemano te digo que el deporte no es que sea malo. Cuando tú lo practicas, sí, en una diversión sana, cuando no te excedes en la actividad deportista que estés haciendo, aunque sea por hobby, entonces en esta forma, el deporte en sí, en una forma sana, es un estimulante de la salud, no se puede negar. El deporte en una forma sana es un estimulante de la vitalidad celular, la tonificación muscular, etcétera, etcétera. Pero, ahí viene el pero, cuando se abalanzan, entonces ya dentro de una gloria, pertenecer al hall de la fama, dentro de esa gloria terrenal, o en el peor de los casos, cuando entonces quieres divertir a otro con deportes brutales, o sea, cuando no tienes un control. Cuando no tienes un control, entonces te abalanzas. Sencillamente, ya te lo dije, en una forma prácticamente descomunal, en una forma descontrolada, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque es que el deportista, por ejemplo, un ciclista, hay personas que le gustan esas competencias. Hay personas que, bueno, le gusta ese medio de transporte, pero en este caso el ciclista se abalanza para entrar al hall de la fama, se abalanza para entrar a competencias, se abalanza para querer ser el primero, querer ser el mejor, para salir en la portada de toda la prensa, etcétera, etcétera. Entonces él va a abusar, y otros deportes también, no solamente cogemos este como ejemplo, pero otros deportes también. Entonces, ellos inician pues muchas veces desde temprana edad, desde niño, qué sé yo, a rodar en una bicicleta, y ellos, imagínate que ya un deportista, un ciclista profesional, tienen que montarse en una bicicleta y ellos mínimo tienen que practicar unas 6, 7 horas diarias, para poder llegar a tener esa resistencia y enfrentarse a una competencia. El problema, ahora, cuando él empieza, ponle tú a, qué sé yo, a los 12, 13 años, listo, quiero ser como, qué sé yo, quiero ser como Nairo Quintana, quiero ser como, bueno, cualquier otro nombre más de otro deportista por ahí, habido y por haber, quiero ser como Rigoberto Urán, etcétera. Bueno, uno los ve en las competencias, en los giros de Italia, de Francia, de lo que sea, y ahí van, unos colosos, unos monstruos van y ganan, etcétera. Entonces, quiero ser, arrancas 12 años, empiezas a practicar 6, 7, 8 horas diarias de antemano. Esa gente no se puede negar, el premio no es muy bajo, sí, ganan una cantidad de dinero, que incluso aquí hablando yo les diría, sinceramente, mis queridos amigos, que con la cantidad de dinero que una persona de esa se gana en 1 o 2 años, yo creo que hasta incluso ya tendría para vivir en una forma más tranquila el resto de la vida. Pero no, está siempre la ambición, que es la que nos impulsa, muchas veces equivocadamente, a querer tener más de la cuenta. Entonces empieza, ¿qué pasa? De que ese ciclista, cuando quiera llegar a los 30 años, ¿qué es? Si tú miras la vida de los deportistas, es una vida corta profesionalmente. Ya a los 30, 30 y pico de años, ya deportivamente son unos viejos, podríamos decirlo. Y el problema es que ahí es cuando empiezan, o ahí le va generando daños al centro motor, y
el problema es que entonces vienen una serie de consecuencias o enfermedades. Se ha sabido el caso de futbolistas que desafortunadamente de tanto correr en sus partidos de fútbol, muchas veces tristemente a corta edad terminan con osteoporosis, con ciertas enfermedades motrices debido al abuso del centro motor. Bueno, tú me dirás, bueno, pero es que yo no soy deportista, yo no soy ciclista, yo no soy futbolista, entonces yo no estoy agotando el centro motor. Pues falso. Te digo falso porque fíjate de que cuando uno se abalanza, incluso cuando uno se abalanza a una actividad, por ejemplo, trabajamos, no debiera trabajar, sí, desafortunadamente estamos cobijados por un capitalismo salvaje que nos induce prácticamente a trabajar 12, 13, 14 horas diarias y eso realmente es un crimen, eso es un crimen y ante la existencia de cada uno de nosotros. Pero entonces cuando se trabaja 15 horas, 12 horas, etcétera, todos los días, que la persona no se da ni un minuto de descanso, podríamos decirlo, llega a la casa, termina haciendo oficio, etcétera, una cosa. Yo a veces veo, por ejemplo, las pobres mujeres, digo las pobres, porque es que esta sociedad de consumo, dentro de esa idea que vende, que hay que surgir, que hay que tener mm, tantas cosas para vivir, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces lleva a que la mujer también se abalance a ese ritmo de vida y ahí la ve uno entonces que muchas veces trabajan, sí, salen a trabajar en una empresa por un sueldo mínimo, de ahí entonces vienen, llegan a la casa, terminan haciendo los oficios, barren, lavan, 11 de la noche, la lavadora todavía prendida, se acuestan, se levantan a las 3 de la mañana, hacen el desayuno, hacen el almuerzo. Mis amigos, sinceramente, ahí es una forma de vida, yo diría, vacía y sin sentido. Vacía y sin sentido. Esa persona ahí está agotando el centro motor. Yo conozco el caso de un personaje que en esta vida, sí, trabajaba, sí, responsable de sus deberes, no se puede negar, pero llegó un momento en que la vida le sonrió. Recuerda de que la vida tiene sus sonrisas y nos las entrega, nos las da. Entonces nos cambia la situación, muchas veces económica. Ya entonces tienes un trabajito mucho mejor para ganarte la vida. Ya tus hijos crecieron, ya ellos se mantienen, ya posiblemente alguno hasta te regala algo, etcétera. Bueno, y es el caso de ese personaje que ya a la mitad de su vida, por ahí más o menos, la vida le sonrió con un trabajo un poco más suave. Le sonrió, tenía ya sus hijos, ya estaban crecidos prácticamente, ya estaban crecidos, trabajaba a los 50 y pico de años, le salió un trabajo en una empresa. Aunque fíjate que el modelo capitalista dicen de que a los 35 años ya la gente no entra a una empresa a trabajar. Y sin embargo entró a los 50 y pico. Quiere decir de que las cosas vienen de arriba para abajo. Quiere decir de que Dios cuadra todas las cosas. Por eso, mis amigos, debemos centrarnos, aquellas personas que cargamos mucho miedo, debemos centrarnos en ese pasaje de la Biblia que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios, la conciencia, el amor y su justicia, aprender a pagar lo que uno debe, aprender de que hay deudas kármicas, aprender a hacer el bien, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Es lo que nos preguntamos. Hay veces tenemos miedo porque violamos las leyes divinas, eso sí. Entonces, este personaje, la vida le sonrió
un trabajito, un sueldo fijo. Gran parte de su vida, como dice uno popularmente, salía era a cazar por ahí, sí, hacer lo que podía honradamente y legalmente. Entonces consiguió un trabajito ya más suave, un buen sueldo, lo metí, ya entró a la seguridad social, es decir, la pensión, el seguro, etcétera, la salud, y ya no tenía tantos compromisos. Sin embargo, después de que salía de su jornada laboral, que era de 12 horas, y hay veces tenía que trabajar de noche, era celador. Sentado ahí, sí, pero esforzarse un poquito la noche, pero hay veces salía de noche, entonces lo llamaba a alguien para hacer cualquier trabajito de lo que él sabía, y después de durar toda la noche celando, salía para allá. Y habían días que la persona no venía a su casa con las mismas, se devolvía muchas veces para el lugar de trabajo a cumplir con su deber. No había ya tantas necesidades, pero sí, la ambición que cargamos los seres humanos nos lleva a derrochar las energías de nuestro cuerpo físico y sobre todo de estos centros de la máquina humana. Y ahí, mis queridos amigos, llegó la persona en que el organismo no aguantó más. Tú sabes de que el cuerpo manda sus señales, tú sabes de que el cuerpo es inteligente, y tú sabes que en la vida pasa muchas veces la cuenta de cobro, como se dice popularmente. Y ahí llegó un momento en que el cuerpo no pudo más y se desplomó. El organismo acabó con la energía del centro motor. Ese, ya te lo dije, que está situado en la parte superior de la espina dorsal. Ahí, tú te tocas ahí. Fíjate que las personas cuando hacen un trabajo rudo, un trabajo fuerte, qué sé yo, de pronto los albañiles, los coteros, esas personas, ellos se la ganan un poco duro, sinceramente. Es un trabajo fuerte. En la construcción el trabajo creo más fuerte creo que es el del albañil, el que tiene que hacer la estructura, el que tiene que levantar. Y tristemente hay veces en el mundo de la construcción es el trabajo menos pagado y es el que hace más esfuerzo. Entonces ahí esa gente, ellos, el albañil, el cotero, el conductor también utiliza mucho el centro motor. Entonces fíjate que hay veces, lo sé porque trabajé en construcciones y en lo popular, cuando la persona hacía mucho esfuerzo, mucho trabajo, entonces uno salía diciendo popularmente, me duele el lomo. Y se tocaba uno más o menos a la altura de la espina dorsal en la parte superior, y me duele el lomo, sí, utilizando términos como si fuésemos animales. Y es que realmente, mis amigos, por eso Samael Aumbeor con justa razón nos da el calificativo de animales intelectuales equivocadamente llamados hombres, porque es que realmente nosotros hay veces estamos peores que los animales, sinceramente, y no se me ofendan, y es la realidad. Pero entonces me duele el lomo. Hay veces a esa altura de la espina dorsal, cuando nosotros vea una persona que duró todo el día haciendo diligencia, ahora con esto de la pandemia, que había que hacer fila por allá, fila por acá, y pasaba uno todo el día, práctica gente que pasa todo el día en la calle haciendo diligencia, porque ni modo, les toca, ya. Y entonces van a un lado, van a otro lado, entonces caminan 10, 15 cuadras, que de paso el caminar no es que sea malo, de hecho se dice de que uno de los mejores ejercicios que existe. Pero mi hermano, cuando tú caminas y le metes el peso de la agonía, el peso del estrés, porque no tienes para el pasaje, y cogiste para allá y reclamaste los medicamentos, y cogiste para allá para que te utilizaran la cita para en el Sisbén, y después cogiste para allá después para meter una hoja de vida, llegas a tu casa exhausto, cansado, agotado, y es el centro motor. El centro motor lo utilizaste en ese momento. Entonces ya te das cuenta de que no solamente son los deportistas,
Nosotros, la vida cotidiana, los hábitos, los malos hábitos que tenemos, las malas costumbres, etcétera, etcétera, nos van llevando a desgastar la energía de este centro. Resultados: parálisis, resultados, Alzheimer. El boxeador Mohamed Ali, ese boxeador que yo sepa, si no estoy mal, murió prácticamente con mal de Alzheimer, si mal no me falla la memoria. Se habla de unas celebridades de muchos años hacia atrás, algunos lo reconocerán, un actor llamado Johnny Weissmuller, y se dice de que Johnny Weissmuller, el que hizo el papel de Tarzán cuando lanzaron esa película, cuando la lanzaron, el que hizo el papel de Tarzán, que tenía unas capacidades descomunales, no se puede, es que hay gente que vienen con esas capacidades motrices, caramba, que aguantan, resisten, tienen una resistencia, pero el problema está en el abuso, vuelvo y te repito. Entonces, se dice de que este señor, Johnny Weissmuller, él murió loco y paralítico, destruyó el centro motriz. Deportistas que tienen unas grandes capacidades, los ponen a practicar el famoso pentatlón, 5 deportes a la vez. Eso es una locura, mis amigos. Eso es realmente acabar con nuestro organismo. El problema no es que acabes con el organismo. Recuerda, mis queridos amigos, estamos hablando de la anatomía oculta. Y recuerda de que nosotros tenemos un átomo simiente. Y recuerda de que todo lo que nosotros hacemos queda registrado en ese átomo simiente. ¿Qué pasa? Listo, quedó paralítico, acabó el centro motor, quedó en una silla de ruedas, le dio isquemia, trombosis, como se dice popularmente, que ese fue, no terminé de contártelo, el caso del señor de que ya la vida le había sonreído, etcétera, y el cuerpo, te dije, se desplomó y de un día para otro quedó en una silla de ruedas. 8 años en una silla de ruedas. Ahí quedó prácticamente su existencia. Y ahí podría contarte tantos casos que hoy por hoy la gente va quedando, entonces viene la parálisis, viene la tensión muscular, viene sí, ya te lo dije, el Alzheimer, enfermedades propias de personas que destruyen, de que acaban, no es el Alzheimer, perdón, el mal de Parkinson, que es muy distinto. Entonces vienen enfermedades propias del centro motriz. Y eso, el problema, ya te lo dije, es que queda registrado para próxima vida. Tú morimos, desafortunadamente. Desgastamos la energía del centro motor por trabajar demasiado, por querer tener, etcétera. Entonces, en una próxima vida, porque es que el alma, cortan el cordón de plata que une el alma con el cuerpo, el cuerpo lo entierra, el alma la juzgan, y el problema es que nos van a dar en una próxima existencia un cuerpo, de acuerdo a como nosotros lo usamos en la vida anterior. Entonces podemos venir desde nacimiento con ciertas enfermedades del centro motriz, qué sé yo, parapléjico, etcétera, debido a que usamos mal nuestro organismo en una vida anterior, y ahí se cumple eso que se llama el karma, mis queridos amigos. Por eso la mejor medicina para recobrar las capacidades del centro motriz, hombre, la relajación. Tú después de un día agitado, nada pierdes, pero es que hay gente que salen del trabajo, yo no sé, perdónenme, que tienen trabajos pesados de motriz, de movimiento, entonces salen para el gimnasio. Y el gimnasio no es que sea malo, pero es que hay veces lo hacemos envuelto en la vanidad, lo hacemos envuelto en la lujuria, lo hacemos envuelto en medio de nuestros defectos psicológicos, para que nos vean ínfulas de grandeza. Entonces, pero entonces ahí estamos cometiendo errores, hombre, vete para tu casa, relájate, haz unas respiraciones profundas,
3, 4, 5 respiraciones profundas. Aprende a relajar tu cuerpo, parte por parte, ordenándole átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, átomos, células, moléculas de mi cabeza. Le ordeno en el nombre de Cristo, relájese, relájense, relájense. Después visualizas con tu imaginación el brazo, átomos, células, moléculas de mi brazo derecho. Les ordeno en el nombre de Cristo, relájense, relájense, relájense. Y así vas ordenándole a todos los átomos, células de tu cuerpo. Y tú, 5 minutos, estás totalmente relajado, totalmente relajado. Después practicas la concentración. Observas tu mente, los pensamientos que pasan por tu mente. Vas a encontrar pensamientos que haces aquí. Levántate, mira que tienes que hacer esto, mira que tienes que regar las matas, mira que y ahí estudia esos defectos que quieren utilizar tu centro motor para seguir en actividades diarias. Y en el peor de los casos, entonces le metemos los energizantes, porque es que yo tengo que rendir más, que es un error gravísimo que se está dando en estos tiempos. Y ahí, mis hermanos, pronto, en el próximo audio, en el centro emocional, les voy a hablar un poquito de los energizantes para que vean cómo nosotros acabamos realmente la máquina humana, sinceramente. Entonces rendimos más de la cuenta, queremos rendir más de la cuenta, porque entonces tengo que sacar esto, tengo que producir. Mis amigos, es una vida triste en esa dirección. El conocimiento de sí mismo, el gnosis, el centro gnóstico Anael, te orientan a equilibrar tu máquina, tu organismo, te orientan a realmente restablecer la energía de estos 5 centros de la máquina humana. Por eso te invitamos a que nos sigas en estos audios a través de Galaxia Estéreo, a través de nuestro canal de YouTube, Sabiduría Gnóstica. Puedes escuchar nuestras conferencias en vivo por Facebook Live, Sabiduría Gnóstica, también en tu Face puedes colocarlo. Y todos los sábados a las 6 de la tarde desde el Centro Anael de la ciudad de Cartagena, este servidor, que les habla, también seguiremos con estas grandes orientaciones. Y si estás en Cartagena, vente al Centro Gnóstico Anael, Avenida Pedro de Heredia, frente al CAI de María Auxiliadora. Si estás en Barranquilla, calle 48, número 3969, arriba del Asilo San Antonio. Nuestra página en internet, www.anael.org. Y tienes la oportunidad de nutrir tu conciencia, tu alma, con esta sabiduría. Mis amigos, de antemano, 1000 gracias por sacar parte de su tiempo y escuchar estas grandes orientaciones. Los invito, para el próximo audio, para el próximo programa, que hablaremos del centro emocional. De mi parte, 1000, pero 1000 felicidades, y que la luz del Cristo ilumine la conciencia de cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo programa.